Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Verso 23, léalo por favor. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Amén. Hasta ahí la lectura. Inclinemos nuestro rostro y hagamos una breve oración. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos, Padre, muchísimas gracias por este tiempo, en esta noche, en el cual nos permites, por medio de esta su palabra, mi Dios, encontrar en ella tu perfecta, tu buena, tu santa voluntad. Ministra, Señor amado, pues, oh Dios, nuestras vidas, y de esta manera, Padre, Señor amado, habla también a las necesidades de cada uno de tus hijos. Espíritu Santo, acompaña también a las criaturas que han subido para poder ser ministrados, conforme también a la enseñanza que sus maestros han preparado para sus pequeñas vidas. Mi Dios, y adelanta, Padre, apresura los pasos de tus hijos que han destinado en este día poder entregarse, oh Dios amado, a la enseñanza. Espíritu de Dios, gracias nuevamente en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a predicar en este tiempo, sí, Romanos 11 estamos, versículo 22 al 24, sí, vamos a ver, sí, las bondades, sí, pero también, sí, la severidad de Dios, la bondad y la severidad de Dios. Dice pues en el versículo número 22, mira pues la bondad y la severidad de Dios. Mi amado hermano, cuando vamos a la Escritura, sí, es necesario obviamente para los que tienen el buen hábito de poder leer la palabra del Señor, vamos a poder siempre encontrar a Dios en sus dos facetas. En una de ellas se manifiesta obviamente su misericordia, la cual dice la Biblia es más grande que los cielos. Pero también vamos a encontrar de otra manera, sí, a un Dios que ejecuta sus juicios, un Dios que podría catalogarse como un Dios severo, un Dios, sí, que da su justicia a quien obviamente la amerita. Cuando uno va a Deuteronomio 4, acompáñeme por favor, vayamos, sí, a este texto dentro del Antiguo Testamento. En Deuteronomio capítulo número 4, dice el Señor, versículo número 23 al 24, lo siguiente. Deuteronomio capítulo 4, verso 23 al 24, dice el Señor, guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Y dice en el verso 24, porque Jehová tu Dios es, dice, fuego consumidor, Dios celoso. Amén. Cuando vemos en el Antiguo Testamento acerca de esta faceta de Dios, vamos a encontrarnos con un Dios también considerado como un Dios, sí, considerado como fuego consumidor, pero no solamente allí, sino aún en el Nuevo Testamento la situación es la misma, y creo yo porque nuestro Dios es un Dios que no cambia, un Dios que no es variable conforme a las circunstancias. En Hebreos capítulo número 12 también se puede, por favor, apreciar, si me acompaña, dentro de este precioso libro. En Hebreos capítulo número 12 dice el Señor en el versículo 28 al 29, de la misma forma que lo recalca Deuteronomio, dice allí, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, dice el verso 28, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor, ¿sí? De Hebreos 12, verso 28, y reverencia,
y termina diciendo el verso 29, porque nuestro Dios es fuego también, sí, consumidor. Cuando vemos en esta faceta, obviamente, a Dios, es un Dios severo, un Dios que ejecuta su juicio, que podría ser considerado como castigador o verdugo. Algunos tienen a Dios como un Dios, sí, verdugo, un Dios que es implacable. Mi amado, si bien es cierto, Dios se ha mostrado en esa faceta, por otra parte también Dios se ha mostrado como un Dios misericordioso, un Dios lleno también, sí, de amor. Si vamos a la misma escritura, por favor, vayamos a los evangelios y veamos dentro de aquello también qué nos dice el Señor. Por ejemplo, en Juan capítulo número 3, verso 16, creo que estaría de más abrir la Biblia porque usted reconocerá allí, sí, el texto, dice la escritura, sí, porque de tal manera amó Dios al mundo, sí, que nos ha dado obviamente, sí, a su Hijo, a su Salvador. Pero si hablamos también allá en la primera carta de Juan, ahora sí vayamos por favor a otra carta dentro de este precioso texto. Sí, en la primera carta de Juan, capítulo 4, verso número 7 al verso número 8. Ahí también vemos a Dios en esta faceta tierna, en esta faceta donde bien podríamos decir que Dios es un Dios, sí, de apertura para el ser humano. Primera de Juan, capítulo 4, verso 7 al 8. Dice allí, amados, amémonos unos a otros, porque el amor, sí, lea esa parte, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el verso 8 terminará diciendo, el que no ama no ha conocido a Dios. Y dice allí, porque Dios es amor. Sí, qué interesante cómo Dios de a poco se complementa todo él, no solamente haciendo notar que Dios es un Dios de severidad, un Dios castigador, un Dios que puede, sí, tomar un rol de verdugo o de juez, sino que también Dios puede ser un Dios tierno, un Dios conocido por su mayor cualidad, por su mayor virtud, su amor. Sí, primera de Juan 4, versículo número 8, porque Dios es amor. Si usted va a la primera carta de Juan, pero al verso 16, también nos dice el Señor, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene, dice allí, que Dios tiene para ¿con quién? Para con nosotros. Y vuelve a recalcarlo, Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Ahora, una vez que hemos podido, obviamente, sí, ver a Dios en las dos áreas, cuando retomamos nuevamente Romanos capítulo 11, verso 22, que es el texto de estudio que nos compete en esta preciosa noche, dice, mira pues la bondad, pero también mira la severidad. Nunca podemos desconectar, sí, lo uno de lo otro. Dios es un Dios, sí, de amor, tierno, bondadoso, misericordioso. Dios también es un Dios, sí, que es considerado fuego consumidor, un Dios que ejecuta su juicio, un Dios que de alguna forma hace prevalecer su justicia y muchas veces para ello manda o envía su castigo. Ahora, Dios es un Dios donde se muestra en bondad y en severidad y determina lo siguiente, la severidad. Es decir, los que quieren reconocer a un Dios severo, si un Dios que ejecuta juicio, la severidad ciertamente para con los que cayeron. Y cuando se refiere a este término caer, se refiere a aquellos que cayeron en el desierto, aquellos que fueron eliminados durante 40 años, esa generación incrédula que fue de alguna forma exterminada por el desierto. Dios fue el que los quitó de sobre la faz de la tierra porque no le creyeron. Una vez que Dios les proporcionó salvación, les proporcionó también, diríamos, cuidado, alimento, protección. En el desierto desestimaron todas las bondades de Dios, se quejaron, se rebelaron, murmuraron y Dios les dio su paga, su recompensa.
fue un Dios severo y los exterminó. Y dice la Escritura, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad, y se refiere a un estado actual de armonía con Dios, pero la bondad para contigo. ¿Para con quién? Para con quienes no han rechazado su gracia, para con quienes se han mantenido, si pese a las adversidades o las dificultades que podríamos llegar a experimentar, se han mantenido fiel a su Dios, creyendo que Dios no nos ha abandonado. Ahora, dice la Escritura, versículo 22, pero la bondad para contigo. Y si podríamos leer esta última parte hasta remarcarlo, ponerlo en una marquesina diciendo, si permaneces en esa bondad. Póngale mucho asunto a esto. Si permaneces, en esta bondad. Si quisiera, por favor, retomar la lectura en Primera de Juan 4, verso 16. Si, por favor, vuelva a abrir ese texto porque quiero rescatar de esa porción bíblica justamente la expresión final que dice el verso número 22. Primera de Juan, capítulo número 4, verso número 16. ¿Lo tiene, por favor? Dice el Señor, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Y aquí remarco estas dos perspectivas bíblicas. Primeramente, hemos conocido. Mi amado, ¿cómo usted conoce el amor? Partamos de ese hecho. ¿Cómo usted puede decir, yo conozco el amor? Y no me refiero al amor carnal, necesariamente al amor sexual. No, me refiero estrictamente al sentimiento del amor. ¿Cómo usted podría decir, hermano, yo conozco el amor? ¿Cómo? Deme un ejemplo. Ya, y si quisiera dejar lo religioso a un lado y coger otro tipo, diríamos, de situación, ¿cómo usted puede decir, hermano, yo conozco el amor? Dejándolo, lo espiritual por un momento, a un lado. Ser mamá. Yo conozco el amor, podría decir una mujer, en el momento exacto cuando cogí por primera vez a ese niño en mis brazos. Y despertó, porque por lo general, y no es lo mismo, y muchas madres que de pronto han pasado este tipo de situaciones me comprenderán, no es lo mismo que alguien pierda un hijo en su vientre que a quien lo pueda perder teniéndolo ya en su regazo. Sí, el sentimiento, diríamos, en su totalidad se manifiesta cuando el niño nace. De allí en adelante, mi amado, usted va a comenzar a conocer en ese sentido el amor. Y obviamente como una mera referencia, el amor de madre. También podría ser dentro de un matrimonio, cuando alguien puede de alguna forma enamorarse de esa persona y luego tomar la decisión de unirse junto a ella en un altar, casándose. Alguien podría decir, yo conozco ese tipo de amor. Mi amado, y vuelvo ahora a la esfera espiritual. ¿Cuántos conocen el amor? Dice allí, versículo 16, el amor, dice aquí, hemos conocido y creído el amor, que Dios tiene para con nosotros. ¿Cuántos han conocido el amor de Dios? Y deme un ejemplo. El amor de Dios. Llamado, ejemplo sencillo y práctico. Yo conozco que Dios me ama cuando le fallo. ¿Por qué? Porque cuando vengo a Él en fracaso, Él me vuelve a recibir. Y siento su amor, que no me rechaza, sino que me vuelve a aceptar. Mi amado hermano, usted conoce obviamente el amor de Dios, y ahí sí comparto las ideas y las obviamente esenciales o principales. Cuando Dios a través de su Hijo me ha dado salvación. A través de aquello uno conoce el amor, pero el amor no solo se puede conocer. La Biblia dice que el amor también se lo puede llegar a creer. Y ahora,
¿qué diríamos situación o qué perspectiva distinta podría decirse entre conocer y creer el amor? Mira lo que dice el texto, por eso era necesario volver a retomar y leer esto. Dice el versículo número 16, y nosotros hemos conocido, pero también hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Ahora, esta segunda parte, creer en el amor de Dios, ¿a qué se refiere? Creer en el amor de Dios. Sí, exacto, a la fe. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque yo podría decir, o alguien podría argumentar que no siente, que no conoce el amor de Dios, pero lo puede aceptar aún sin sentirlo, solo a través de la fe, creyendo. Yo no sé si Dios me ama, pero yo creo que sí. Mira que eso puede pasar hasta en un vínculo familiar. Sí, hay quienes pueden decir, mamá, tú nunca me abrazas. Tú nunca me tomas de la mano. Tú nunca me regalas un beso. Y pues esa criatura puede llegar a tener sus dudas de que su papá o su mamá lo ama. Pero la madre o el padre simplemente le puede dar una mera explicación pequeña, de pronto no satisfactoria, pero de pronto sí puede llegar a convencer, sí, con sus palabras al que obviamente le reclama estos sentimientos. Y dice, mira, mi hijo, a la verdad yo no soy tan expresivo, a la verdad a mí no me criaron así, pero tú tienes que tener la seguridad de que yo, pese a que de pronto no te abrazo, no te beso, no te cojo de la mano, no te engrío, no te mimo, no juego contigo, ten la seguridad que pese a que no hago todo eso, yo sí te amo, créelo. Y dirá, bueno, llamado, es que a veces en Dios uno no puede llegar a sentir todo esto. A veces en Dios, como a veces usted creo que lo ha pasado o lo ha experimentado en algún momento de su vida, que se siente solo, se siente vacío, se siente que Dios está ausente en la situación, en la problemática. Es como que usted se siente completamente aislado. Usted dice, yo no siento a Dios, pero eso no significa que Dios no lo esté amando. Debe de creerlo, sea que lo sienta o no lo sienta. Como cuando yo le manifiesto acá, cuando se toca alabanza, dice, uy, se sentía la presencia de Dios en las alabanzas. Así no se sienta, Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Amén. Dios, mi amado, así usted no lo sienta, Dios lo ama. Y debe de creerlo. Eso es lo que justamente recalca, pero no quiero concentrarme solamente en esto, sino en la última parte del verso número 16, para poderlo, sí, de alguna forma comparar con Romanos capítulo 11, verso 22. Dice la Escritura, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y allí comienzo a recalcar lo que dice Romano. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y viceversa. ¿Sí? Ahora, esta última parte, si usted de alguna forma la traslada a Romanos capítulo 11, volvamos al texto por favor. Si lo trasladamos a Romanos capítulo número 11, verso 2, dice en la última parte, si permaneces en esa bondad, ¿a qué se está refiriendo? ¿A permanecer en qué? Verso 16, a permanecer en Dios y que Dios permanezca a su vez en ti. Mi querido hermano, estas dos cosas que parecen ser una sola, sí, va de parte y parte. Eso diríamos, es un camino dual, donde la persona que trata de mantener su relación con Dios debe de tener también la plena convicción que Dios está tratando de mantener la relación contigo, con cada uno de nosotros. No pienses, mi amado hermano, que Dios de alguna forma no te está buscando, no te está motivando, no te está incentivando a que permanezcas en Él. A veces pensamos que esa labor solo me compete a mí, que yo debo de dar el 100% y que Dios no hace nada. No, Dios hace lo mismo que tú haces. Así como tú lo buscas, Dios también te busca. ¿Sí?
Así como tú de alguna forma en tus pruebas estás interesado en orar más, en involucrarte más con el Señor, Dios también lo hace contigo. ¿Recuerdas tú la oración que el Señor puso como molde para sus discípulos, para aquellos que le preguntaron, Señor, enséñanos a orar? En una parte de esa diríamos, fórmula, por así decirlo, Jesús le dice a los discípulos, entra en tu lugar secreto porque allí está ya quien esperándote. Allí está tu Padre, dice, en lo secreto. No es que cuando entras el lugar está vacío y estás de alguna forma tratando de un llanto, de un cántico, de que venga el Señor a tu cuarto para que te escuche. No, Él ya está ahí. Amén. Y eso hay que creerlo. Él ya está allí. Es decir, que de alguna forma Él se anticipa a tu ya tendencia de búsqueda y dice, yo aquí estoy. A diferencia muchas veces cuando tú te citas con alguien, que si tú llegas primero, a veces te toca esperar largo tiempo hasta que llegue. En lo que es la relación con Dios es diferente. Él ya se encuentra allí, diría yo que Él llegó antes que tú. Y está más que interesado de que tú también te interesas en Él. Por eso es que es necesario, mi querido hermano, para poder experimentar esa bondad, mi amado, debe de haber una búsqueda de tu parte, pero también debe de haber de parte tuya esa completa, aceptación de que Él también te está buscando. Y esto, mi querido hermano, es permanecer, como lo dice la Escritura, en esa bondad, pues de otra manera, dice el verso 22, tú también podrías llegar a ser, ¿qué cosa? Cortado. O podrías ser tratado de la misma forma en la que fue tratado ese pueblo que vivió en incredulidad, que vivió en obstinación o en rebeldía. Dice el verso 22, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Ahora, esto pone hasta cierto punto un hilo de fragilidad de la comunión que yo debo de tener con Dios. Yo sé que esto puede ser muy mal de pronto entendido por muchos cristianos, porque también entiendo de que mi Dios no es que, como somos nosotros los seres humanos, de que cualquier cosa lo irrita, cualquier cosa lo descompone de su estado de ánimo, de que cualquier cosa hace que nos peleemos. ¿Usted ha tenido relaciones o ha tenido de alguna forma experiencias como esta de que medio usted le dice algo y se enciende un problema y ya no le habla? Medio usted de pronto, qué sé yo, se equivocó en una situación y ya le dejó de hablar o se peleó todo ese día. Mi amado, nuestra relación con Dios no es así. A veces pensamos que así es. De que si yo de pronto me equivoco en algo, ya Dios ya no me está escuchando. Ya Diosito ya no me está parando bola, dirán los muchachos. Ya Dios me dio la espalda. Ya dormimos espalda con espalda y no nos hablamos el fin de semana. Mi amado, nuestra relación con Dios no tiene este defecto. De pronto la relación entre seres humanos sí. Porque somos prejuiciosos, somos muy vulnerables. Sí, y nos ponemos siempre a la defensiva. Pero Dios no es así, porque en Él no hay malicia, en Él no hay doble sentido, en Él no hay malintención. Nosotros somos los malintencionados. Y Dios desea, mi amado, que usted entienda que cuando hablamos de la bondad de Dios, Dios es un Dios de apertura, que siempre estará, digo yo, con la puerta abierta esperándote para que tú puedas entrar, y tener un tiempo especial con Él. Ahora, pero también debemos de entender que si queremos ser de pronto ya más pragmáticos cuando estamos viviendo en un estado de divorcio con Cristo, en un estado de constante ofensa con el Señor, Dios también se manifestará como un Dios tajante, como un Dios, no digo cruel, pero sí un Dios, mi amado hermano, que podríamos de alguna forma resentirlo, por así decirlo. No sé si estaré utilizando bien el término, pero Dios sí se siente ofendido cuando nosotros hacemos un mal uso de su gracia, cuando nosotros desperdiciamos su bondad y la malogramos constantemente. No me refiero a aquel que de pronto falló por un desliz y dice, ¡ay, ya Dios me botó! No es así.
Pero aquel que constantemente está ejerciendo la práctica del pecado, Dios sí, mi amado hermano, va a manifestar su ira. Porque la Biblia es clara al decirnos que el que practica el pecado ya no es de Dios, sino que le pertenece ¿a quién? Al diablo. Aquel que hace del pecado un hábito de vida, es evidente que vivirá siempre a las espaldas de Dios. Dios siempre lo mirará con indiferencia porque el pecado es lo que prima en su corazón y no realmente el hacer la voluntad de Dios. Ahora, venga conmigo por favor, y vayamos a la carta de Judas. Quisiera ir a ese precioso libro, el penúltimo libro de la Biblia. Acompáñeme por favor a la carta de Judas. ¿Lo tiene? Y dice la Escritura, carta de Judas, ¿ya lo encontró? Antes del Apocalipsis, ahí estamos. Y quisiera ver en esta parte, cómo Dios trata severamente a los que obstinadamente también se quieren mantener en su rebelión. Dice la Escritura, versículo 4, Judas 1, verso 4. Porque algunos hombres, han entrado, dice la Escritura, han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados, ponle asunto a esto, para esta condenación. Y mira cómo los recalca. Hombres impíos que convierten o transforman en libertinaje. ¿Qué cosa? Y yo no digo que la gracia en este caso vendría a ser la bondad de Dios. Se convierten, o transforman, dice la Escritura, en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y obviamente por ese estilo de vida, ¿cómo se manifiestan? Dice, niegan a Dios, el único y soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, verso 5, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Mira, esto obviamente, ¿por qué ocurrió? Porque ese pueblo, como lo menciona ya el verso 4, permaneció en su obstinación. No que el pueblo en algún momento de pronto dijo, uy, me equivoqué, Señor, perdóname, y Dios se olvidó de ellos. No, si ellos pecaron de alguna forma, de manera, y diríamos así, sorpresiva, Dios siempre estuvo para perdonar, Dios siempre estuvo para proveer y para, de alguna forma, tratar de hacer nuevamente las paces con su pueblo. Pero el pueblo, mi amado hermano, penosamente insistió vez tras vez, vez tras vez, vez tras vez. Y eso sí colmó la medida de Dios. Eso de alguna forma Dios sí lo turbó en su corazón y Él juró en su nombre de que ese pueblo no entraría en su reposo. No entraría en la tierra que fluye leche y miel y los destruyó en el desierto. La generación que entró a la verdad en la tierra de Canaán fue la generación que estuvo hasta los 20 años de edad. Todos los que pasaron de 20 años para arriba hasta los ancianos, todos murieron en el desierto, con excepción, como usted ya lo sabe, de dos hombres. ¿Quiénes fueron esos? Josué y Caleb. Mi querido hermano, si vuelvo a leer este precioso texto, dice en el versículo, y venga conmigo por favor, versículo número 6, mira que esta misma situación Dios la obró o la operó aún en su morada celestial. Dice el versículo 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, es decir, no guardaron su postura, su jerarquía. Y mira que está hablando, mi amado hermano, de seres espirituales que ya tenían granjeado, ¿qué cosa? No la salvación. ¿Qué tenían ellos granjeado ya? La vida eterna, el cielo. Debemos de entender que los ángeles en sí mismos, ellos no fueron salvados, ellos fueron creados ya en salvación. Fueron creados,
para mantener, diríamos, por la eternidad, la línea de la santidad. Pero ellos, aun cuando recibieron de Dios esta virtud, mi querido hermano, ojo, Dios igual a todos sus seres, tanto terrenos como espirituales, Dios los ha dotado del libre albedrío. Esto es muy interesante, muy, diríamos, muy especial. No importa si un ser humano, mi amado, estando aquí o estando allá en el cielo, no pierde su libre albedrío. No pierde su potestad de poder discernir y de poder tomar decisiones. Y los ángeles en el cielo tomaron decisiones. Y decidieron, obviamente, sí, abortar de su cobertura inicial, la que Dios les dio. Y, mi amado, se fueron, obviamente, para experimentar ¿con quién? ¿Con la autoridad de quién? ¿O con la potestad de quién? De aquel príncipe que la Biblia lo menciona como... Hay un nombre ¿cuál es el nombre que da la Biblia a Satanás antes de su caída? De Lucero. Y allí, mi amado hermano, abandonan la piedad que Dios les había proporcionado. Y ellos, mi amado, automáticamente fueron, dice la Biblia, desechados. Mira lo que dice el verso 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron. Dios no es que se puso y le dijo, no se vayan, no seas malito, que mire que Él los va a tratar mal, todos van a entrar en prisiones, si les ruego, no, ellos dijeron, nos vamos, y Dios dijo, no hay problema, yo no los ato a mí, porque el que quiere acercarse a mí debe hacerlo de manera espontánea y con sinceridad, porque de la misma forma Dios lo hace con cada uno de nosotros. Sí, Dios lo hace con cada uno de nosotros. Por eso a Dios, mi amado hermano, no se lo puede bajo ninguna circunstancia burlar. A Dios no se lo puede engañar. Dios es un Dios que se manifiesta con sinceridad con nosotros y Él espera, obviamente, que nosotros hagamos lo mismo. Pero siempre Dios nos toma ventaja, porque la Escritura también nos hace saber que así nosotros seamos infieles, igual Él sigue permaneciendo fiel. Y dice la Biblia, verso 6, los que, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado, por haber obviamente tomado su decisión, los ha guardado, dice la Escritura, bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Mira, mi amado, allí obviamente se muestra un Dios severo. A un Dios que toma también, ¿qué cosa? Acción sobre la rebelión y castiga. Ahora, cuando vamos a Romanos capítulo 11, que es el texto que estamos tomando como referencia de estudio, Dios desea que nosotros permanezcamos en esa bondad, pues de otra manera nos exponemos a hacer ¿qué cosa? A ser, ¿qué dice? Cortados. Ahora, ¿qué implica el ser cortados? Ahora, esto es una expresión que viene desde el Antiguo Testamento y significa separados de la gracia. Si vamos a ciertos textos, venga por favor, si vayamos al Antiguo Testamento, es decir, al Pentateuco, ¿sí? a los 5 primeros libros de la ley, miremos qué nos dice el Señor. Acompáñeme por favor. Sí, por ejemplo, en Éxodo capítulo 12, habían muchas cosas por las que el pueblo en la ley era cortado. Aleluya. ¿Lo tiene? Éxodo capítulo 12, dice el Señor, por ejemplo, número 15. Éxodo 12, 15 dice la Escritura, sí, Éxodo 12, verso número 15, 7 días, dice allí. Estos son ejemplos tan solo, 7 días comeréis panes sin levadura. Esto era para poder recordar la Pascua o celebrarla. 7 días comeréis panes sin levadura. Así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado, ¿sí? Después o desde el primer día hasta el 7º, será, dice allí, y ahí está la terminación, ¿será qué cosa? Cortado. No es que lo mataban, no es que de alguna forma le quitaban la vida, no, lo separaban.
lo hacían de alguna forma, sí, aislarse de entre el pueblo. Cualquiera diría, ya no era parte del pueblo. Hay otro pasaje bíblico mucho más adelante. Venga, por favor, sí, allá al libro de Levítico. Mire lo que nos dice el Señor. Libro de Levítico, capítulo número 17. Verso número 14. Levítico, capítulo 17, verso número 14. Porque la vida de toda carne, sea de animal o de varón o de hombre, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Y dice, cualquiera que la comiere, a donde obviamente si se lo podría, si diríamos reconocer en cuanto a su sentencia, será cortado, será separado del pueblo. O sea, no eres parte de mi pueblo, porque obviamente no me estás obedeciendo. Ahora, esta misma expresión que se menciona allí en el Antiguo Testamento es aquella que también se menciona en Romanos. Ya que cuando vamos allí, mi querido hermano, en el versículo 22 dice, si permaneces en esa bondad, pues qué bien, pero de otra forma, de otra manera, tú también serás separado. Hoy por hoy Israel, ¿cómo está? Separado. Está cortado de entre el pueblo obviamente de Dios, aun cuando lo son. Sí, mi amado, aun cuando lo son, diríamos, por promesa, no lo son por redención. Tienen que recibir o tienen que acercar ¿a quién? A Cristo para poder serlo. Sí, solo a través de Él alguien puede, sí, volver a ser pueblo de Dios. Y eso es lo que obviamente nosotros hemos recibido, pero ya no por linaje, sino por la fe. Y eso ya sí fue motivo de estudio en enseñanzas pasadas. Ahora, avanzando en el versículo número 23, Dios hace ver la bondad o la dadivosidad de su gran amor por ellos. Dice, y aún ellos, ¿lo tiene? Si no permanecieren en incredulidad, mira la apertura de Dios, ¿ah? Y aún ellos, si no permanecieren en su incredulidad, serán, mira qué afirmación, qué declaración tan, diríamos, tan de fe de parte de Pablo para los suyos. Dice, serán injertados. Yo le aseguro, mi querido hermano, que si todo el pueblo decidiera hoy, al 24 de julio estamos, ¿verdad? 25, perdón, mañana traspasaron la fecha. Si hoy toda la nación de Israel decidiera recibir a Jesús, mi amado, todos volverían nuevamente a hacer ¿qué cosa? Injertados. Otra vez todo el pueblo sería conforme al linaje de Abraham, aun cuando lo son por la carne, pero no lo son por la fe. Dice la Escritura, todos ellos volverían a ser injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Ahora, esto sirve hasta como ilustración para el pueblo cristiano. Muchos, y yo los he escuchado, porque algunos cuando vienen a pedir algún tipo de asistencia o consejo me dicen, pastor, le fallé al Señor y yo ya no me siento digno de Él, o yo ya no me siento su hijo o su hija, o yo ya no quiero, ya no creo que Dios me vuelva a recibir. Mi amado hermano, aquí está la llave del arrepentimiento y de la fe también. Si tú sales de ese proceso de incredulidad o de pecado o de rebeldía, ojo, si sales de allí y vuelves en Dios a buscarlo, poderoso es Dios para volverte a injertar. Si 1000 veces le fallas y 1000 veces de corazón le pides perdón, Dios 1000 veces te volverá a injertar. Parece esto obviamente un juego, pero la gracia de Dios es así.
Claro, siempre decimos como pueblo cristiano, esto no es libertad o no es carta abierta para pecar. Esto no es una licencia para ofender a Dios, sabiendo de que Dios siempre me va ¿a qué? A perdonar. Tenemos o corremos un grave riesgo en ese jugueteo, en que no haya oportunidad luego de que ofendemos para volvernos a arrepentir. Por eso es que la Escritura así nos advierte y nos dice que debemos de buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. No siempre vamos a tener la certeza de decir, uy hermano, no importa, yo este fin de semana me voy a pelear con Dios o me voy a pegar unas vacaciones de pronto en el feriado. No sé, iré a discotecas, iré a donde antes no podía ir y el lunes vengo y me arrepiento y yo sé que la gracia de Dios, como lo dice la Biblia, me va a abrazar y me va a perdonar y me va a recibir como el hijo pródigo. Si tú me dices, ¿Dios puede hacer eso? Sí. ¿Dios te puede volver a perdonar? Claro que sí. ¿Dios te puede volver a tomar en sus brazos y sanar y vendar todas tus heridas? Por supuesto que sí. El punto, mi amado hermano, esencial allí es, ¿tú estás seguro de que vas a tener la oportunidad el lunes para volverte a arrepentir? Esa es la gran disyuntiva. ¿Tienes la certeza de que llegarás al lunes? ¿Estás completamente seguro de que el lunes será tu día de reconciliación? Si a veces esto ni en el propio hogar uno puede llegar a tener la certeza. ¿Quién de ustedes dice, no importa, me peleé con mi mujer, pero mañana me reconcilio? ¿Verdad? A veces uno sobreestima a las personas. Y a veces esas mismas personas pueden decir, no, esta fue la última que me hiciste, hasta aquí llegué contigo. No, si el jefe es chévere, que hoy ha llegado tarde, ahí lo parlamenteo, le llevo algo y ya. Pero puede ser esa última canita al aire en el trabajo que llega y tu jefe pana que es tuyo te dice, hasta aquí llegaste, estás despedido. Y se tira abajo todo lo que tus esperanzas o tus falsas expectativas. Mi querido hermano, la gracia de Dios no es un juego, obviamente. Las misericordias y las bondades de Dios deben de ser tomadas con ese grado de importancia que obviamente a Dios sí le estima lo que Él hizo por nosotros. Jesús, su sangre, su sacrificio, no es cualquier cosa para nosotros. Es, creo yo, lo más importante de nuestras vidas, ¿o no? Claro que sí. Y Dios obviamente aspira de nosotros que nosotros tengamos presente su acto salvífico. Somos muy importantes para Él, pero no lo somos más que su Hijo. Ese es el detalle. Somos importantes para Él, pero no somos más importantes que su Hijo. Es decir, que su sacrificio. Bien decía el Señor, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados. Y ahí conoceremos a Dios en su segunda faceta. Venga conmigo, por favor, porque yo creo que estos versos que, aun cuando son muy conocidos, pero a veces son olvidados también. Dice la Escritura, sí, vayamos a Hebreos capítulo número 10, carta a los Hebreos, porque allí se muestra la dualidad de Dios, de un Dios amoroso, un Dios perdonador, pero también un Dios justo, un Dios severo. Hebreos capítulo número 10, versículo 26 al 27. ¿Lo tiene? Dice el Señor, porque si pecáremos, y lo deja muy abierto, dice, voluntariamente. Mira, lo que Dios en esta primera parte del verso me dice a mí es, esto está a tu voluntad. Esto está a tu arbitrio, está como cuando se lo dijo Dios en su debido momento a Caín, allá luego, hacia afuera del huerto. ¿Qué le dijo? El pecado está a la puerta. Tú te vas a enseñorear de eso.
de tu decisión. Si haces el bien, serás enaltecido. Si haces el mal, el pecado está a la puerta. Pero tú te vas a enseñorear de tu decisión. Dios nos da esta oportunidad, aún venido a Cristo. Y nos dice el Señor, si pecas voluntariamente, si lo haces ya sin presión, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda, ya no hay más sacrificio por los pecados. Sino, ¿puede leer esa última parte? Sí, dice allí, una horrenda, dice aquí, expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ahora, esto se complementa con el verso 29. El verso 29 es contundente, le cuento. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Está hablando de su sacrificio. Yo digo, el mundo entero es importante para Dios, pero no más que su Hijo. Amén. Por eso es que Dios manda a su Hijo por ti, para que por Él puedas encontrar, sí, salvación. Ahora, el otro día escuché una predicación que me dejó un poquito impactado, pero tenía gran razón. Dios te amó antes del sacrificio de Jesús. ¿Sí? Todos creo que los tenemos muy presentes, ¿verdad? Dios te amó antes del sacrificio de Jesús. ¿Sí? Y obviamente, luego del sacrificio de Jesús, algo pasó. ¿Qué? ¿Cambió su amor? No. Su amor sigue siendo el mismo. El amor de Dios se mantuvo antes, en y después. Pero todo lo que pase después de su amor, de su sacrificio, mi amado hermano, ya no tiene más anclaje por el cual Dios pueda llegarte a ¿qué cosa? A salvar. Su amor en misericordia se manifiesta en el sacrificio de Jesús. Pero luego de eso, ¿qué hay para ti o para mí? Ya no hay nada. Estoy hablando de lo que es redención. Luego de Jesús ya no hay nada. Con Él, diríamos, se sella, se firma el decreto de que puedes tener eternidad, vida eterna, salvación. Sí, con Él puedes, sí, obtenerlo todo. Pero si voluntariamente, es decir, con pleno conocimiento, hacemos las cosas que a Dios le desagrada, mi amado hermano, entonces nosotros quedamos básicamente en el aire. Dice la Escritura en el versículo, y acompáñame por favor al versículo 29, dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? Ahora, yo le aseguro algo. Todo creyente que peca deliberadamente no está pensando, o por lo menos no está diciendo, uy, voy a pisotear la sangre de Jesús y voy a tener por inmunda la sangre de Jesús. No, nadie creo que en su sano juicio podría llegar a pensar semejante cosa. Pero al hacerlo, implícitamente lo estamos haciendo. ¿Sí? Implícitamente lo estamos haciendo. Nadie está en ignorante luego de haber venido a Jesús para llegar a pensar y decir, ay, me voy a pegar unas cervecitas para pisotear la sangre de Jesús. No, nadie está pensando eso. Posiblemente lo aliviana su falta o minimiza su pecado y lo hace ver como, bueno, me equivoqué, le fallé y voy a volver otra vez al Señor. Ahora, ¿Dios te recibe? Claro que sí, si Dios te da la oportunidad para que tú tengas ese chance. Pero si Dios cierra esa oportunidad, es porque Dios estimó que tú tuviste por inmundo, ¿qué cosa? El sacrificio de Jesús. Porque recuerda que aquí hay una situación que resalta o maximiza el pecado. ¿Cuál? El hacerlo con pleno conocimiento. Es difícil de pronto estar frente al vaso. Solamente tomo un ejemplo, ¿no?
y que el Espíritu Santo te redarguye en ese preciso momento que estás sentado allí. Y el Espíritu de Dios te diga, no lo hagas. No lo hagas. Recuerda, Jesús es tu Señor ahora. Ya no lo tomes. ¿A cuántos nos ha pasado esto? Le hablo con experiencia. Ya no lo hagas. Y no vea este asunto del licor como ese pecado. No, puede ser en cualquier cosa. Puede ser de pronto en una página de internet inapropiada, donde tú estás listo para darle ¿qué cosa? El clic. O estás con las llaves de ese lugar donde tú sabes que no debes de entrar. Y el Espíritu Santo allí despierta en ti tu sensibilidad y te dice, ¿qué vas a hacer? No vayas, no te subas a ese vehículo. No lo tomes. Mi querido hermano, es en ese preciso momento donde Dios te está dando, como lo dirá también en otra porción bíblica, que Dios juntamente con la tentación o con la prueba dará ¿qué cosa? La salida. Siempre hay de parte de Dios una provisión para su hijo, para que éste despierte y no se inunde en la mugredad del pecado. Pero cuando luego de la advertencia de Dios, tú decides tirar a tus espaldas su redarguir, su alerta, mi amado, es como que estamos pisoteando, dice la Escritura, ¿qué cosa? La sangre de Jesús. Es como que toda esa sangre derramada por ti no tiene para ti ya valor. Y dice, no importa, el gusto o el deseo no me lo va a quitar nadie. ¿Se acuerda usted de las palabras de Lamed? ¿Sí? ¿El nieto de quién? O el bisnieto, perdón, de Caín. ¿Qué decía él? Él pecaba con conocimiento. Si 7 veces fue Caín para esto, para manifestar en él, si de pronto la sentencia de Dios, en mí será 70 veces 7. Eso es pecado con avidez, con pleno conocimiento. Tienen por inmundo, se podría decir, la redención de Dios. Mi querido hermano, es allí donde dice el Señor, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Por eso es que hay situaciones, mi amado hermano, en las que a veces se vuelve irreversible la situación. Bien dice la Escritura, mejor hubiese sido que no me hubieras conocido, antes de que conociéndome, luego ¿qué cosa? Manches, sí, lo que Dios obró u operó en ti. Ahora, en Romanos 11, versículo número 23 nos dice, aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú, y mira, y esto mi amado hermano es concluyente, porque si tú fuiste cortado, ahora pregunto, el pueblo gentil, es decir, los que no son judíos, ¿en qué estado están? Hablando de manera general, ¿en qué estado está la humanidad delante de Dios? Cortado. Todo el mundo está cortado. Todos aquellos, mi amado hermano, que no han recibido la gracia de Jesús, están cortados. Pero cada vez que Dios redarguye el corazón de un individuo, lo vuelve a injertar. Ahora, pero nunca nos olvidemos de esto. Estuvimos cortados, por lo menos hoy por hoy la iglesia estuvo en otro tiempo cortado de la gracia. Estuvimos separados, diríamos, certificados como para irnos al infierno. Sí, esa es la triste condición de todos los seres humanos. Todo aquel que ha rechazado la gracia del perdón de Dios está cortado. ¿Tiene vida? Sí, pero está cortado de entre el pueblo. ¿Respira? Claro que respira, pero está cortado. ¿Trabaja? Claro, tiene familia, por supuesto. ¿Es feliz en la tierra? Posiblemente sí, pero delante de Dios está
cortado. Dice la Escritura, versículo número 24, si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste ahora, ¿qué cosa? Injertado en el buen olivo, cuánto más, refiriéndose a su pueblo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Y obviamente la respuesta es, claro que sí. ¿Qué es más fácil de pronto que tu cuerpo acepte? Si tuvieras un accidente y perdieras un pulmón, ¿qué es más fácil? ¿O qué diríamos, qué probabilidades hay de que tu cuerpo rechace o no un órgano? Mira que hasta para poder recibir sangre deben de ser del mismo grupo sanguíneo que tú tienes. Si es de otro tipo, tu cuerpo ¿qué hace? Automáticamente lo rechaza, no le sirve. Mi querido hermano, hasta cuando hay un injerto en la piel, no todos los injertos el cuerpo lo recibe. En muchas oportunidades a veces lo desechan. Mi amado, pero el pueblo de Israel es así actualmente esté cortado, sigue de alguna forma, sí, siendo cortado, pero es, dice la Escritura, versículo número 24, sigue siendo una rama natural. ¿Y qué es más fácil pegar? ¿Algo del propio árbol o algo de otro árbol? Del propio. ¿A usted le ha pasado? A mí me ha pasado que a veces suelo trabajar con madera, que a veces uno corta o se le va de pronto mal la mano y se sale un pedazo de madera. Pero qué fácil es pegar, ojo, qué fácil es pegar ese pedazo de madera que se desprendió de ese tablón. Porque sale parejito, usted lo pega bien, ¿verdad? Y encaja como que si fuese un Lego, ¿verdad que es así? Pero cuando usted perdió completamente el pedazo y quiere hacer uno y lo quiere pegar, no queda igual. Porque no pertenece al mismo tablón que se dañó. ¿Me explico? Mi amado hermano, pero Dios, no importa si somos o no del mismo árbol, Dios es poderoso para siempre volvernos a injertar. Pero el pueblo de Dios no peca para que sea sacado y vuelto a pegar. El pueblo de Dios guarda, como lo dice la Escritura, cuida su salvación con temor y con temblor. Amén. Que el Señor pues en esta preciosa noche haya podido darte las pautas necesarias para siempre permanecer en el amor de nuestro Dios. Oremos al Espíritu Santo. Padre Celestial, te agradecemos infinitamente por esta enseñanza con la que tú, mi Dios, ministras siempre en nuestras vidas. Dice la Escritura, oh Dios, con respecto justamente a esa misericordia, a esa bondad, pero también frente a esa severidad en la que tú también